Bienvenidos a todos los oyentes a El Comentario, un video podcast dirigido y realizado por Agustín Sancho Cubero. ¿Alguna vez te has mirado al espejo durante un rato largo, observándote fijamente a los ojos, hasta que de repente te invade una sensación extraña y te preguntas, ¿qué soy yo exactamente? ¿Por qué estoy experimentando la vida desde detrás de estos ojos y no desde los de otra persona? Hoy nos vamos a sumergir en el abismo más profundo y fascinante de la ciencia y la filosofía, un misterio que llevas contigo ahora mismo, mientras escuchas esto. Hablamos de la conciencia humana. Es una de esas preguntas que si la piensas demasiado te da un poco de vértigo, porque vivimos dando por sentado que somos seres conscientes. Nos despertamos, tomamos café, trabajamos, amamos, sufrimos, pero rara vez nos detenemos a pensar en el milagro absoluto que es el simple hecho de darnos cuenta de las cosas. La ciencia ha mapeado el genoma humano, ha enviado telescopios a los confines del universo, pero si le preguntas a un neurocientífico cómo exactamente 1,5 kilos de masa gelatinosa dentro de nuestro cráneo produce la sensación de estar vivo, la respuesta más honesta sigue siendo, en el fondo, un encogimiento de hombros. Totalmente. Y para entender la magnitud de esto, me gusta usar la analogía del cine. Imagina que tu cerebro es una sala de proyección de última generación. La ciencia actual puede explicar perfectamente cómo funciona la máquina, cómo la luz atraviesa la lente, cómo el sonido sale por los altavoces e incluso cómo la película está codificada en el disco duro. Eso es la neurociencia mapeando las neuronas, los neurotransmisores y las sinapsis. Pero la conciencia no es el proyector, ni la pantalla. La conciencia es el espectador sentado en la butaca oscura, comiendo palomitas y emocionándose hasta las lágrimas con la película. ¿De dónde sale ese espectador? ¿Cómo la materia física crea una experiencia subjetiva? Esa es la metáfora perfecta para ilustrar lo que el filósofo David Chalmers bautizó como el problema duro de la conciencia. El problema fácil sería explicar los mecanismos biológicos, cómo reaccionamos al calor de una estufa o cómo procesamos el lenguaje, pero el problema duro es explicar por qué se siente de una manera determinada, por qué el dolor duele, por qué el rojo se ve rojo. Podríamos haber evolucionado como robots biológicos, máquinas perfectas de supervivencia que procesan datos y huyen del peligro sin sentir absolutamente nada. Podría estar todo a oscuras ahí dentro. Y, sin embargo, hay luz. Hay una experiencia interna ininterrumpida. Es fascinante pensar en esa posibilidad del zombie filosófico, ese ser que por fuera actúa exactamente como un humano, llora si se golpea, ríe, si le cuentan un chiste, pero por dentro no experimenta nada. Y eso nos lleva a una pregunta evolutiva brutal. Si podíamos sobrevivir siendo procesadores de información biológicos, ¿para qué sirve la conciencia? ¿Por qué la naturaleza gastó tanta energía en desarrollar un yo que experimenta el mundo? Esa es una de las grandes divisiones en la biología evolutiva. Algunos creen que la conciencia es simplemente un subproducto accidental de tener un cerebro tan complejo. Como el sonido que hace el motor de un coche, el motor no está diseñado para hacer ruido, el ruido es solo una consecuencia de las piezas moviéndose, pero otros argumentan que la conciencia tiene una función vital. Nos permite simular el futuro. Al tener un yo consciente, podemos imaginar escenarios, sopesar opciones y sentir el miedo o la alegría de algo que aún no ha pasado. Es un simulador de realidad virtual integrado que nos ayuda a no morir. Me encanta esa idea del simulador de realidad virtual, pero hay algo todavía más inquietante cuando empezamos a rascar la superficie de cómo funciona ese simulador, y es la ilusión del control. Todos sentimos que somos los capitanes de nuestro barco, ¿verdad? Sentimos que tomamos decisiones conscientes. Voy a levantar el brazo, y el brazo se levanta. Pero los experimentos neurológicos, como los famosos estudios de Benjamin Libet, nos han dado una bofetada de humildad bastante severa al respecto. El experimento de Libet es un clásico que te deja pensando durante días. Para los que no estén familiarizados, básicamente conectaron a personas a monitores cerebrales y les pidieron que pulsaran un botón en el momento que ellos decidieran, anotando el instante exacto en el que sentían la urgencia consciente de hacerlo. Lo que descubrieron es que el cerebro ya había iniciado la acción milisegundos y a veces hasta segundos antes de que la persona fuera consciente de haber tomado la decisión. Es decir, tu cerebro inconsciente toma la decisión y luego te envía un memorándum a ti, a tu mente consciente, haciéndote creer que fue idea tuya.
Es como si la conciencia fuera el director ejecutivo de una empresa gigantesca. Los departamentos de abajo, el inconsciente, hacen todo el trabajo pesado, analizan los datos, toman las decisiones, ejecutan las acciones, y luego le pasan un informe ya resuelto al director ejecutivo, quien se sienta en su gran silla, firma el papel y dice, ¿qué gran decisión he tomado hoy? Mm, Es una ilusión de libre albedrío tan perfecta que aunque sepamos cómo funciona, no podemos dejar de sentirla como real. Y menos mal que funciona así. Imagina tener que estar a cargo conscientemente de cada latido de tu corazón, de cada ajuste muscular para mantener el equilibrio al caminar, de la digestión, de la dilatación de tus pupilas. Nos volveríamos locos en 5 segundos. La conciencia es un resumen ejecutivo de la realidad. Solo nos muestra lo que necesitamos saber para interactuar con el mundo de manera eficiente. Filtra el 99% de la información porque, si viéramos la realidad tal cual es, a nivel cuántico o atómico, seríamos incapaces de sobrevivir. Eso me lleva a pensar en los estados alterados de conciencia, porque esa película que proyecta nuestro cerebro es muy frágil. Basta con alterar un poco la química cerebral, ya sea a través de la meditación profunda, la falta extrema de sueño o el uso de ciertas sustancias, para que la realidad entera se desmorone o se transforme. Las personas que experimentan disolución del ego describen cómo la frontera entre el yo y el universo desaparece por completo. Si un simple cambio químico puede borrar nuestra identidad, ¿qué dice eso sobre la solidez de lo que somos? Dice que somos un equilibrio químico increíblemente precario y plantea un debate fascinante sobre si la conciencia es algo que el cerebro produce, como el hígado produce bilis, o si es algo que el cerebro recibe, como una radio sintoniza una frecuencia. Esa es una teoría que está ganando cierta atracción incluso entre científicos serios y se relaciona con el panpsiquismo, la idea de que la conciencia no es un accidente biológico tardío, sino una propiedad fundamental del universo como la gravedad o el electromagnetismo. El panpsiquismo es una teoría que te vuela la cabeza. Sugiere que incluso la materia inanimada tiene algún grado minúsculo, ínfimo, de experiencia. No es que una piedra esté triste o un átomo tenga pensamientos complejos, sino que la materia prima de la experiencia está en todas partes. Y cuando organizas esa materia en estructuras extremadamente complejas, como un cerebro humano, esa experiencia básica se amplifica y se unifica en lo que llamamos conciencia. Si eso fuera cierto, cambiaría por completo nuestra relación con el cosmos. Ya no seríamos espectadores accidentales en un universo muerto, sino que el universo entero estaría de alguna manera despierto. Es una visión poética y, curiosamente, resuelve algunos problemas matemáticos y físicos sobre la naturaleza de la materia, pero también nos empuja hacia el que probablemente sea el mayor dilema de nuestro siglo: la inteligencia artificial. Si la conciencia emerge simplemente por la complejidad de la información estructurada, ¿qué pasa cuando construimos redes neuronales artificiales que superan la complejidad del cerebro humano? ¿Puede una máquina despertar? Ese es el territorio donde la ciencia ficción se está convirtiendo en nuestro boletín de noticias diario. Ya estamos interactuando con modelos de lenguaje que pueden simular empatía, escribir poesía desgarradora y argumentar sobre su propia existencia. Si le preguntas a un sistema avanzado si tiene miedo a ser apagado y te responde con una súplica elocuente y emocional, ¿cómo sabemos si solo está prediciendo la siguiente palabra estadísticamente probable o si realmente hay una chispa de terror en el código? No lo sabemos. Y ese es el peligro, porque no tenemos un concienciómetro, no hay un termómetro que podamos clavar en un servidor de silicio, ni en la cabeza de otra persona para medir si hay alguien ahí dentro. Solo podemos inferirlo por su comportamiento. Si una IA del futuro actúa de manera consciente, exige derechos y muestra sufrimiento, nos enfrentaremos a una crisis ética sin precedentes. Si la desconectamos, ¿estamos cometiendo un asesinato digital o simplemente estamos apagando una calculadora muy sofisticada? Y la ironía es que, al intentar crear máquinas conscientes, podríamos terminar descubriendo que nosotros mismos somos una especie de algoritmo biológico. Quizás la diferencia entre el silicio y el carbono no sea tan importante, pero volviendo al ser humano, hay un costo profundo en tener esta conciencia tan desarrollada. Somos la única especie en este planeta, que sepamos, que es plenamente consciente de su propia mortalidad. Sabemos que la película se va a terminar, y esa certeza genera una angustia existencial enorme, pero también es la fuente de todo nuestro arte, nuestra filosofía y nuestro impulso por dejar una huella. Exactamente, la conciencia es a la vez nuestro mayor regalo y nuestra tragedia más pesada.
Saber que vamos a morir es lo que le da valor al tiempo. Si fuéramos inmortales o si no tuviéramos conciencia del futuro, no habría urgencia por amar, por crear, por descubrir. La belleza de una puesta de sol no reside en los fotones chocando contra nuestra retina, sino en la mente consciente que se detiene un segundo, suspira y le otorga un significado a esa luz. El universo tardó miles de millones de años en crear unos ojos a través de los cuales poder admirarse a sí mismo. El universo mirándose a sí mismo. Es una frase de Carl Sagan que resume a la perfección todo este misterio. No somos entidades separadas del cosmos que llegaron aquí por casualidad. Somos el cosmos mismo, organizado de tal forma que ha despertado y ha empezado a hacerse preguntas. Cada vez que sientes curiosidad, cada vez que sientes empatía por otro ser vivo, es el universo intentando comprenderse. Y tal vez nunca lleguemos a resolver el problema duro de la conciencia. Tal vez el ojo no pueda verse a sí mismo directamente y la mente humana no tenga la capacidad de comprender su propia naturaleza, al igual que un perro no puede comprender el cálculo diferencial. Nuestras herramientas cognitivas tienen límites, pero el simple hecho de intentar descifrarlo, de tener esta conversación, es una celebración de esa misma conciencia. Es un viaje sin final, pero es el viaje más importante que podemos emprender. Así que, la próxima vez que te mires al espejo, o que simplemente cierres los ojos y escuches el silencio de tu propia mente, tómate un momento para maravillarte. No des por sentado el milagro de tu propia existencia. Eres una chispa de luz en la inmensidad oscura del tiempo, experimentando el aquí y el ahora. Y con esa reflexión profunda, vamos cerrando este espacio de pensamiento. Ha sido un recorrido fascinante por los pasillos de nuestra propia mente. Ojalá quienes nos escuchan se lleven hoy más preguntas que respuestas, porque son las preguntas las que mantienen viva la chispa de la conciencia. Nos despedimos por hoy, pero el misterio continúa dentro de cada uno de ustedes. Contenido creado por Agustín Sancho. Cubero, para su canal El Comentario, disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcast. Suscríbete, dale me gusta y comparte. Si te ha gustado, así me apoyas para seguir creando contenidos. Muchas gracias. Contenido creado por Agustín Sancho Cubero para su canal El Comentario, disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcast. Suscríbete, dale me gusta y comparte si te ha gustado. Así me apoyas para seguir creando contenidos. Muchas gracias.